a despertar un poco. Todos arriba, levántense, pongan sus cosas un poquito al lado, estiren un poco. Respiren profundo, arriba. Hablando de colágeno, también vamos a ver que la falta de colágeno en nuestras articulaciones ocasiona, fíjense, si dijeron que después de los 25 años dejamos de producir ácido hialurónico. Por eso, a partir más o menos de los 35 años empezamos también con lesiones articulares de tipo, lo común que le llamamos artrosis, ¿vale? Respiren profundo, estiren sus piernitas. Acuérdense también que hay insuficiencia venosa, entre más tiempo estemos en una sola posición, riesgo de trombosis. ¿Vale? Entonces, punta talón. Eso. Hay que modelar cambio de posición. Respiren profundo. Y vamos a empezar con nuestro módulo, digamos, tomen asiento, muchas gracias. Vamos a empezar con nuestro módulo de lo que es musculoesquelético. Agradeciendo a la doctora Meraz, nos dio mucha información que también se utiliza en el ultrasonido musculoesquelético y en cualquier otro de los estudios que hagamos. Lo que vamos a ver va a ser un intervalo rotador, que es una de las estructuras específicas y actualmente ya, digamos, descubiertas y valoradas por el ultrasonido, el intervalo rotador del hombro. Alguien aquí, hace ratito había un poquito más de gente, probablemente la gente que pues, a lo mejor fue al baño, esperemos, o ya va a regresar más al rato, quiere decir que a lo mejor dice músculo, mejor lo dejamos aparte. ¿Alguien de aquí puede levantar la mano quien está haciendo ya ultrasonido de músculo? Muy bien, somos pocos muchachos, pero entre más seamos, más fuerza vamos a tener, ¿sabes? Hay veces que nos dicen, no, más que el ultrasonido de músculo, lo que vimos hace rato en la práctica, el ultrasonido de músculo es difícil. ¿Por qué pensarían que es difícil? ¿Vale? ¿Por la anatomía? Pero ¿a qué cree que sea diferente la anatomía del hombro a la anatomía del riñón? El problema creo que va más encaminado a una situación de afectividad, ¿no? De afecto, y yo hago lo que nos gusta, yo hago lo que me gusta. Les pongo un ejemplo, hacemos ultrasonido abdominal, pero si me pidieran una práctica de ultrasonido renal, mejor no la hago porque es algo que hago menos. Y no hay esa situación afectiva en donde aumentan todas las hormonas de nuestro sistema cerebral superior, que hace que esas funciones pues haya mayores náuseas, mayores praxias, para que yo pueda hacer mis estudios, ¿sale? Todo esto recuerden que tenemos una situación en cierto modo técnica, porque necesitamos saber la técnica de exploración para poder hacer cualquier tipo de ultrasonido. Y pues yo les doy la bienvenida, como les dije hace rato a mis compañeros que estaban en la práctica, la bienvenida al maravilloso mundo del ultrasonido musculoesquelético, ¿sale? Y como lo vimos en las pláticas anteriores también, desde el útero, con la doctora y todo, qué gran ventaja tiene el ultrasonido con otro tipo de estudios de imagen. ¿Alguien me podría decir? La gran ventaja. Para nosotros, como lo que estamos haciendo, bueno, para todos. El costo es accesible, bueno, no tan accesible porque en algunos lugares van y piden ultrasonido de músculo y dicen, no, aquí no lo hacemos. ¿No? Ahí se acabó la accesibilidad. Para nosotros, la gran ventaja de todos los otros estudios es que lo podemos hacer en tiempo real y infinidad de maniobras dinámicas que pueden aumentar características ecográficas para poder darle una certeza a nuestro diagnóstico. Esa es una de las grandes ventajas. Y lo vimos con el ultrasonido transvaginal, que tenemos que hacer movimientos para ver si hay o no hay fibrosis. Lo vimos también en el ultrasonido digamos, estético, también tenemos que hacer movimientos dinámicos. ¿Cuál sería la importancia, por ejemplo, de que haya mucho gel y no hacer tanta presión en el ultrasonido dermatológico? Porque si no, son arterias y venas muy pequeñitas. Al hacer presión podemos colapsarlas y ya no podríamos dar un diagnóstico certero, ¿saben? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el intervalo rotador.
¿Alguien ya había escuchado qué es el intervalo rotador? Levante la mano, ¿quién sabe qué es el intervalo rotador? Bueno, como saben, esta es una estructura anatómica que le da estabilidad, una gran estabilidad al hombro, ¿sale? El problema clínico es porque es importante el intervalo rotador. Esta zona es donde tenemos el intervalo rotador. Más o menos recuerden que el hombro tiene estructuras estabilizadoras, tanto, digamos, móviles y estáticas. ¿Cuáles serían la estabilización estática del hombro o de cualquier articulación? Pues los ligamentos y la cápsula articular. Y alrededor vamos a tener estabilizadores dinámicos, que sería la masa muscular que atraviesa la articulación, ¿sabes? Entonces, y fíjense, el intervalo rotador es la causa más frecuente y subdiagnosticada de dolor anterior del hombro. Está implicado en un amplio espectro de disfunciones, inestabilidad glomerular. Hay que tomar en cuenta que el hombro es la articulación más inestable del cuerpo. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor rango de movimiento, y entonces el acoplamiento es menos estable que a lo mejor la cadera o la rodilla, que al final de cuentas es un solo movimiento, o no hay tantos rangos de movimiento. El intervalo rotador es lo que va a ocasionar la inestabilidad del tendón de la cabeza larga del bíceps. Influye mucho en lo que es la capsulitis adhesiva, el hombro congelado. Ustedes en algún momento en todo este tipo de cursos, actualizaciones, ahora ya videos que vemos en YouTube y todo, anteriormente decían que el hombro congelado ustedes sabían que el hombro congelado se podía diagnosticar o tener datos ecográficos. Antes nos decían que no, el hombro congelado no se veía por ultrasonido. Ahora, gracias a la resolución de los ultrasonidos de los equipos, podemos ver datos de capsulitis adhesiva directamente en lo que es nuestro intervalo rotador. Y el diagnóstico es desafiante. ¿Por qué? Porque son estructuras muy pequeñas, relativamente nuevas y que tenemos que conocer. ¿Okay? Y bueno, las estructuras claves que ocupan el intervalo. ¿Qué es el intervalo rotador? El intervalo rotador, como les decía, es un área de estabilización del hombro. Es un área muy importante de estabilización anterior del hombro, que va a ocasionar que el hombro se vaya hacia arriba, se vaya hacia abajo y se vaya hacia el frente, ¿sale? Entonces, en los límites va a ser superior, va a ser el borde anterior del tendón supraespinoso. Aquí lo tenemos. El borde anterior hacia acá, digamos que está anterior, y hacia acá, que dice infraespinoso, está la parte posterior. Recordábamos algo de anatomía también con nuestros compañeros que estaban en la práctica. Recuerden que el hombro es la articulación que une nuestras extremidades con el tórax. Y esta extremidad tiene que ser muy móvil, porque las extremidades son las que nos van a dar parte de nuestra percepción y nuestra relación con el espacio extracorporal. Entonces tiene que haber gran rango de movimiento. Y como hay estructuras óseas que estabilizan ese hombro o que mantienen el hombro pegadito a nuestro tórax. Una hacia adelante es la clavícula y hacia atrás es el omóplato. Hace como un mecanismo de pinza. Esos son los estabilizadores óseos. Estos son, digamos, nuestros estabilizadores tanto de ligamentos y tendinosos. Entonces, superior vamos a tener el tendón del supraespinoso. Inferior vamos a tener el borde superior del subescapular. La base va a ser la apófisis coracoides, ¿sale? Esa ahorita la vamos a ver. Y el vértice es el surco intratrabecular, ¿sale? Entonces, si se fijan, ahí se van a entrelazar tres tendoncitos: subescapular, supraespinoso y el tendón largo del bíceps. El tendón largo del bíceps es un gran estabilizador, tiene dos funciones en el hombro. Es un estabilizador del hombro. ¿Qué va a evitar, muchachos? Que el hombro se vaya hacia abajo y hacia arriba. ¿Esto por qué pasa? Vamos a dar un ejemplo a lo mejor clínico. Hay personas, adultos mayores, lo que vimos ahorita, se produce menos colágeno, hay menos elasticidad en tendones, en ligamentos. Desde el solo hecho de poder levantar una bolsa del súper, se puede desgarrar el tendón del tendón largo del bíceps.
Ahorita vamos a seguir viendo por qué. Y bueno, vamos a tener otras estructuras claves que ocupan el intervalo. El tendón de la cabeza larga del bíceps, vean, está sobre la corredera bicipital. Tenemos hacia lateral, hacia afuera, hacia lateral, vamos a tener lo que es el troquíter, ¿sale? Hacia adentro vamos a tener el troquín. Y si se fijan, es todo un enmarañado de músculos y de tendones y ligamentos que le van a dar toda la estabilidad al hombro para que no se vaya hacia adelante, ni hacia arriba, ni hacia abajo. El ligamento coracohumeral, vean, tenemos la coracoides, es parte estabilizadora de nuestro hombro. Ese ligamento va a pasar y va a cubrir, va a cobijar a nuestra porción larga del bíceps. ¿Alguien me puede decir cuál es el origen del tendón de la porción larga del bíceps? Fuerte. Esa porción larga viene directamente del abdomen, de la parte posterior. Entonces, todo esto es para estabilizar el hombro. El ligamento coracohumeral va a cobijar a lo que es el tendón largo del bíceps, y si se fijan, por abajo va a pasar por los tejidos, por las fibras del supraespinoso y del subescapular. Luego vamos a tener el ligamento glenohumeral superior. Si hay glenohumeral superior, habla glenohumeral inferior, ¿no? Aquí vamos a aumentar que hay glenohumeral medio. Son los tres ligamentos que anteriormente no podíamos ver por ultrasonido. Actualmente, con las resoluciones, podemos ver el ligamento glenohumeral superior. Forman parte de, digamos, estabilizadores o situaciones más engrosadas de la cápsula articular. Entonces, si estamos hablando de que puede haber una capsulitis, hay una inflamación de la cápsula. El ligamento glenohumeral superior forma parte de la cápsula, es un engrosamiento de esa cápsula. Si hay capsulitis, ustedes díganme cómo veríamos el ligamento glenohumeral superior. Tendríamos que verlo engrosado, tendríamos que ver fibrosis. Entonces, aquí es donde vamos a ver nuestro diagnóstico o datos etnográficos de una capsulitis derivada del ligamento glenohumeral superior. Y si se fijan, este viene, pues su nombre lo dice, viene desde las glenoides y pasa hasta lo que es digamos, por arriba le llamamos la polea bicipital. La polea bicipital nos queda acá abajo y aquí queda lo que es el ligamento glenohumeral superior, ¿sale? Entonces, vean, todo esto va a estabilizar el hombro. Antes pensábamos que lo único que estabilizaba el hombro pues era la cápsula articular y algunos otros ligamentos, pero ahora ya los podemos ver por ultrasonido. Esta zona es una zona de alta tensión, de alto movimiento, y es donde puede haber la mayor cantidad de lesiones. Va a haber estrés. Imagínense que el ligamento, aparte recuerden que en la zona inferior tenemos otro ligamento transverso que también mantiene el tendón en lo que es la corredera bicipital, pero aquí podemos valorar subluxaciones de lo que es nuestro tendón del bíceps al haber una ruptura del ligamento coracohumeral. Entonces, si se fijan, podemos ver varias patologías que anteriormente a lo mejor no teníamos conocimiento de esto, ¿sabes? Y bueno, seguimos. Vamos a tener lo que les decía, el ligamento, aquí tenemos el ligamento coracohumeral superior. Vamos a tener lo que es el ligamento glenohumeral, recuerden que hay superior, vamos a tener un medio y un inferior. Esos van a ser difíciles verlos porque están más hacia la profundidad. Y recuerden que cuando vemos una articulación por ultrasonido es muy buena para ver superficies, ya que el hueso tiene alta impedancia y va a evitar que pase el sonido y pues no vamos a ver hacia la profundidad. Cada vez con los equipos que están siendo más modernos y algunas otras técnicas diferentes, pues podemos ver ya cada vez mayor tipo de estructuras más profundas. Y el completo de las cuatro capas es lo que les decía, hay una interdigitación entre las fibras tendinosas, tanto del supraespinoso, de los ligamentos y del subescapular. Entonces van a ser toda una telaraña que van a fijar el tendón largo del bíceps y van a dar esa estabilidad. ¿Hacia dónde quedamos? Que era la estabilidad. Hacia arriba, hacia abajo y hacia el anterior. ¿Sabe? Aquí tenemos los ligamentos, vean cómo tenemos el coracohumeral, que viene de la coracoides. Entonces vean esto, ¿por qué decimos que va a estabilizar hacia arriba?
porque está haciendo el techo de lo que es la cabeza del húmero, va a evitar que ese se vaya hacia abajo, hacia arriba, perdón. Y vean, aquí tenemos como un tridente del ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Pero vean cómo el superior va a ser ahora una maca de lo que es el tendón largo del bíceps. Eso va a ocasionar una gran estabilidad en el hombro. Y bueno, aquí el ligamento coracohumeral se origina en la base del borde lateral de la apófisis coracoides. Aquí lo tenemos, ¿sabes? Forma el techo del intervalo rotador. Se divide en dos fascículos que mueven el tendón de la porción larga del bíceps. Hay una banda media que es el troquiniano, que va hacia el troquín. ¿Cuál era el troquín? El que va hacia medial, el que va hacia adentro. Entonces acá tenemos su capa troquiniana y su capa troquiteriana, que va hacia el troquíter. Si se fijan, es como una marca que está por abajo de lo que es el tendón. Esa se inserta en la tuberosidad mayor y se continúa con el cable rotador, que lo tenemos en la parte inferior. Bueno, aquí el ligamento glenohumeral superior es un engrosamiento de la cápsula articular. Entonces, volvemos a lo mismo. Este es un gran punto para dar un dato ecográfico de capsulitis adhesiva. El ligamento glenohumeral superior, ¿sabes? ¿Por qué? Porque forma parte de la cápsula articular. Se origina en el tubérculo supraglenoideo, labio superior y anclaje del tendón largo del bíceps. Ese es hacia interior. La inserción es en la fobia capitis, justo por encima de la tuberosidad mayor. Forma el suelo de la polea bicipital, ¿sabes? Y aquí lo tenemos. Vean como lo que les decía, viene directamente del labro, pasa por arriba y envuelve y hace toda una capa, una maca hacia lo que es toda la corredera bicipital y parte de lo que es la polea bicipital, ¿sabes? Y entonces aquí tenemos el intervalo rotador en una imagen transversal, como si lo estuviéramos viendo por el ultrasonido. Vamos a tener, vean aquí como el ligamento coracohumeral envuelve de abajo hacia arriba nuestro tendón del bíceps. Va a haber un canal del tendón del bíceps. El ligamento glenohumeral lo envuelve de abajo hacia arriba, pero más hacia lo que es el subescapular. Entonces, si se fijan, va a haber una estabilización inferior o profunda y una estabilización superior o superficial. El supraespinoso aquí se va a envolver junto con lo que son las fibras del ligamento coracohumeral y pueden llegar a pasar hasta el subescapular. Son las fibras que se entrelazan. También se han visto ya estudios y imágenes de que el infraespinoso y el supraespinoso, que serían la parte posterior, también se tienen interdigitación. Entonces, si se fijan, la estabilidad de la porción larga del bíceps depende de estos dos ligamentos también, en una de sus porciones. Luego viene lo que es la polea bicipital, que es por medio de lo que es el ligamento transversal. Luego por hacia abajo vamos a tener nuestra cintilla pectoral, que es el tendón del pectoral, y va a también estabilizar en la parte inferior y distal nuestro tendón del bíceps. Y bueno, ¿cuál es la biomecánica del intervalo rotador? Va a dar resistencia a la traslación inferior. Esa es nuestra función principal. Especialmente con el brazo en aducción previene el signo del surco. La resistencia a la traslación posterior limita el desplazamiento posterior de la cabeza humeral, y a la rotación externa actúa como un freno, especialmente el coracohumeral, y es la relevancia en la capsulitis adhesiva. Volvemos a lo mismo, limita hacia anterior, hacia rotación externa y no tanto hacia rotación interna, porque eso ya serían los posteriores. Pero es hacia anterior, inferior y hacia arriba, perdón, hacia superior, inferior y hacia anterior. Y bueno, el tendón largo del bíceps lo que nos va a ayudar es el estabilizador, va a ayudar estabilizando la polea del intervalo rotador. Actúa como un depresor secundario de la cabeza humeral. Si se fijan, tenemos el tendón del supraespinoso, que también va a ocasionar depresión, va a estabilizar que no se vaya hacia abajo ni hacia arriba, no, el húmero, la cabeza del húmero.
y pasa también por ahí lo que es, aquí tenemos el ligamento transverso, que es la polea bicipital. Vean cómo envuelve hacia arriba el tendón. Entonces el tendón tiene dos acciones. Una, pues hacer la flexión de nuestro brazo, y otra, estabilizar el hombro, ¿saben? Entonces, cuando se rompe el tendón largo del bíceps, aparte de perder un 70% de la fuerza bicipital, tenemos que tener un foco rojo porque vamos a perder también gran estabilización del hombro y puede haber mayor cantidad de luxaciones y subluxaciones, ¿saben? Esta acción contrarresta la fuerza de elevación, lo que le decía del deltoides durante la abducción. Recuerden que tenemos músculos que estamos viendo, los músculos y tendones que estamos viendo del manguito rotador. Ese, como su nombre lo dice, solamente ayuda a rotar el hombro. ¿Cuál es el que le da la fuerza a nuestros movimientos del hombro? El músculo deltoides, que pasa por arriba. El supraespinoso solamente eleva a 30 grados y después de ahí la elevación viene directamente del deltoides, ¿saben? Entonces hay que tener cuidado con nuestros pacientes deportistas. Es muy común que quieran tener el deltoides muy voluminoso, pero de repente tenemos todo el deltoides anterior, medio y posterior. Si yo solamente ejercito el deltoides anterior, vamos a hacer una anteriorización de los hombros y eso va a ocasionar que esta zona donde es el espacio subacromial disminuya y aumenten los problemas de pensamientos. Solamente por el deltoides anterior tenemos que estabilizar y que se vea, pero es que no se ve tan padre el deltoides posterior, dicen. Es que lo que me gusta es que se vea hacia adelante, pero hacia atrás no es tan padre. Y tenemos que también estabilizar. Recuerden que los músculos del manguito rotador no tienen que tener gran volumen, porque pasan por muy pequeños espacios. Y esto es lo que pasa frecuentemente en las articulaciones. Hay muchos túneles por donde pasan músculos o tendones. El problema es que esos túneles, la mayoría no son distendibles, todos tienen un solo tamaño y no se distienden. Entonces, esto no ocasiona muchos de los problemas de atrapamiento o pinzamiento, ¿sabes? Y bueno, vamos a más o menos cómo explorar el intervalo rotador, la clásica posición neutra, que es el codo a 90 grados. Yo le llamo la posición de pedir porque es como si estuvieras no tienes bueno, ahora es un quesito que me regales, ¿no? Es la posición de pedir, el codo bien metido hacia el cuerpo y con mi mano en supinación, ¿sabes? Luego vamos a tener la rotación externa, que es importante que el codo esté pegado y solamente hagamos rotación externa. Esto es difícil también para algunos pacientes. Una, que quede el codo pegado. Y luego está el codo pegado y no pueden hacer rotación externa, entonces solamente hacen esto. Ahí entonces clínicamente también y visualmente pues algo está pasando, no estamos haciendo bien nuestros movimientos y tenemos ahí que a lo mejor modificar un poco la técnica o hacer movimientos ayudando a nuestro paciente que pegue del hombro y que gire, siempre y cuando no ocasionemos dolor, ¿sale? Y nuestra clásica también, maniobra de gran modificada, hay dos opciones, que es la mano en la cintura o queriendo sacar la cartera, ¿sale? Esto lo que va a hacer es anteriorizar al hacer todo este movimiento, lo que estoy haciendo es sacando del espacio subacromial lo más que puedo el tendón largo, el tendón supraespinoso, y eso va a ayudar a que veamos cuál es la sección que tenemos que ver: supraespinoso, tendón largo del bíceps y subescapular, ¿sale? Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes. ¿Cómo vamos a ver el tendón largo del bíceps, de la porción larga del bíceps? Esta es una imagen clásica donde vamos a tener, recuerden que quedamos que el troquín es el pequeño y va hacia medial. Estas son ya fibras del subescapular. Arriba tenemos la fibra de lo que es el deltoides. Lo que vimos con la doctora, siempre vamos a ver primero piel, tejido graso. Eso va a depender de la comprensión de nuestro paciente, al igual que la masa muscular del deltoides. Entre más masa muscular ya se va a ver, tenga nuestro paciente, pues se va a ver mejor lo que va a servir de ventana acústica. Recuerden que el músculo tiene líquido, forma parte del colágeno. ¿Y dónde viaja mejor el sonido? ¿En líquido o en aire, muchachos? No los escuché. Eso. Muy bien. Y entonces aquí tenemos nuestro troquín, que es el pequeño, troquíter, que es el grande.
hacia acá, digamos que sería lateral, tenemos adentro lo que es nuestro tendón largo del bíceps y por arriba aquí vemos el ligamento transverso. Este es un corte longitudinal. ¿Recuerdan qué es la anisotropía? O sea, nada más estoy preguntando, no me den el significado, más bien es que es un poco difícil de explicarme, pero la anisotropía forma parte de ¿qué? De la física del ultrasonido. ¿Cómo? De artefactos, ¿sale? Entonces, es el artefacto, yo me lo imaginaré como, a lo mejor estamos, ¿vieron la abuela de dos mujeres, un camino? ¿Sí? Es como la anisotropía es eso, a veces es buena, a veces es mala. Nos ayuda para hacer diagnóstico y a veces también nos puede imposibilitar, si no conocemos bien la anisotropía, nos puede dar un falso positivo, ¿sabes? Este es el tendón largo del bíceps en un corte longitudinal. Si se fijan, el tendón largo del bíceps va de superior, o sea, de anterior hacia posterior. Es como una resbaladilla. Aquí tenemos que hacer nuestro clásico movimiento de punta talón, fortalecer, hacer más acá digamos que está el talón, apretar más para horizontalizar lo más que podamos, y ahorita vamos a ver en las prácticas nuestro tendón y ver realmente si hay patrón fibrilar. Recuerden, aquí si se fijan hay un poco de líquido. Ese líquido frecuentemente viene de la bolsa supra, de la bolsa subacromial. Por gravedad pues va a venir hacia acá, pero siempre que veamos líquido en una articulación es un foco rojo. Ya de ahí tengo que valorar por qué se está produciendo ese líquido, ¿saben? Y bueno, entonces esta sería nuestra primera imagen para valorar las estructuras del tendón largo del bíceps. Posteriormente, para visualizar el intervalo rotador, que sería esta zona, y vamos a ver en algunos otros imágenes, el intervalo rotador lo que tenemos que hacer es una posición más o menos como la de Gras, pero no es con la mano hacia atrás, sino es como si yo me quisiera, o se me perdió algo por atrás, quisiera recargarme. Eso va a ocasionar que encontremos nuestro intervalo rotador, donde vamos a tener, dependiendo hacia qué lado, hacia el lateral, vamos a tener siempre el supraespinoso. En medio, aquí vamos a jugar con la anisotropía para asegurar que es el tendón del bíceps. En medio tenemos lo que es el tendón del bíceps y hacia medial siempre vamos a tener el subescapular. Ven aquí cómo tenemos esta línea. Se supone que de arriba hacia abajo tendría que ir el coracohumeral y esto de abajo tendría que ser el glenohumeral. Entonces aquí tenemos lo que es probablemente un dato de la inflamación del glenohumeral o del intervalo rotador como tal. Ven esta zona más hipohipogénica, ahí probablemente es donde esté el proceso inflamatorio hacia lo que es el subescapular, no hacia lo que es el supraespinoso, y también, digamos, llegar a ese proceso inflamatorio hacia lo que es el ligamento coracohumeral. El supraespinoso es todo este espacio. Este de aquí, tendremos que, actualmente, lo ideal es que podamos hacer nuestros videos de la exploración, porque probablemente aquí hice alguna maniobra para ver el tendón largo del bíceps y aquí a lo mejor hubo anisotropía. Entonces tendríamos, por eso yo ya frecuentemente prefiero mandar imágenes y aparte el video de toda la exploración, porque como le enseño a mi médico que me pidió el estudio que hice maniobras, necesitamos, entonces casi siempre lo que hago es grabar el estudio con permiso del paciente para explicarle que es el que se va a mandar a su médico y aparte las imágenes del protocolo, porque aquí tendríamos que valorar si es o no anisotropía. Recuerden que siempre que veamos una lesión, como lo dijo la doctora, tenemos que demostrarla en dos planos y hacer el músculo nuestros movimientos para ver si no es anisotropía. ¿Y cuál es la máxima para esto? Lo que existe, persiste. Si yo al hacer movimientos veo que persiste, pues entonces sí es una lesión. Si al hacer el movimiento aquí no brilla y se hace oscuro, es anisotropía, es un artefacto, ¿saben? Entonces sí tenemos, pero realmente el problema del paciente era hacia el subescapular. Y bueno, aquí tenemos otra imagen con otro tipo de transcultural
monitor donde vean qué padre se ve el ligamento coracohumeral, se ve el ligamento glenohumeral, vean cómo se ven las fibras del supraespinoso, vean aquí cómo el coracohumeral pasa por abajo. Todo esto que vemos bonito, ¿qué sería, muchachos? ¿Mande? Ajá, sí, parte del cartílago. Y en algunas ocasiones hay algo que le llaman vein area, que es el espacio entre el tendón, pero no es la inserción, y el tendón está en contacto con la cabeza del húmero. Pero vean qué padre aquí se ve. Ahora vean aquí cómo se ve engrosado y hacia abajo. Esta es una imagen que tendríamos que ya tener dentro de nuestro protocolo de hombro para determinar si no hay lesión en esta zona, tanto hacia el subescapular como situaciones tendinosas y situaciones ligamentarias, para determinar, puede haber ruptura del ligamento coracohumeral, pero ahorita vamos a ver inestabilidad de esa zona del tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, pues hay que grabarse esta imagen para que podamos hacer, ahorita lo vamos a hacer en las prácticas y veamos el intervalo rotador. Y bueno, lo que les decía, este es el supraespinoso. Arriba siempre recuerden que esta línea pequeñita es la bursa ya se me olvidó ¿cómo? Subacromial, ¿no? O como también le llaman, deltoidea, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que medir esa bursa? No más de 2 milímetros, ¿sabes? Acá tenemos nuestro cartílago hialino de lo que es la cabeza. Tenemos esta zona es donde está nuestra mayor estabilidad. Y entonces, justo con lo que vimos con la doctora Meras, entre más edad, mayor producción de colágeno, y esta zona va a haber mayor inestabilidad, ¿sabes? Ahora, si aquí vemos que hay inestabilidad y todo, son estabilizadores estáticos, ¿cómo podríamos ayudar a nuestro paciente? Podemos poner aquí lo que quieran: plasma rico en plaquetas, exosomas, electrólisis percutánea, ultrasonido terapéutico, láser. Esos son métodos físicos. Pero imagínense que tuviéramos un paciente la más o menos de la edad de mi papá, 74 años. ¿Qué le podríamos ayudar? Estamos hablando ya en una situación de tratamiento. Pues si tenemos estabilizadores estáticos y están lesionados, tendríamos que fortalecer los estabilizadores dinámicos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían los estabilizadores? Masa muscular, deltoides, tenemos que estabilizar deltoides, tenemos que fortalecer tórax, músculos torácicos, músculos de la parte dorsal. ¿Y cómo los fortalecemos? ¿Cómo, Doc? Cargando, haciendo ejercicio. ¿Cuándo han visto o actualmente pacientes arriba de 76 años con este problema? Dicen, no, ya no puedes hacer ejercicio. ¿Qué va a pasar? Tu estabilizador estático está mal y vas a atrofiar tu estabilizador dinámico. Estos pacientes tenemos que mandarles a fortalecer deltoides, mandarles a fortalecer tórax y espalda, ¿sale? Y esto va a ayudar a disminuir el aumento de luxaciones y subluxaciones, inclusive desgarros, porque quedamos, recuerden, el tendón del supraespinoso hasta donde levanta el hombro, más o menos 30 grados. Y si no tenemos deltoides, ¿cómo voy a levantar? Tiene que hacer doble fuerza del supraespinoso y es cuando vienen los desgarros. Esta es una recomendación. Entonces, no dejemos de hacer ejercicio, muchachos. Hay unos que dicen, no, pero yo corro. Sí, pero disculpen la palabra, te tienes que poner fuerte, como He-Man. Ocupamos masa muscular. Otro problema es que a mayor edad, más difícil es generar masa muscular. Pero entonces, si se fijan, ya deberíamos de tener pues todo un grupo multidisciplinario para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿sabes? Y bueno, el cable rotador, lo que les decía, es una banda fibrilar en la cara profunda del tendón del supraespinoso. Se origina en la banda lateral del ligamento coracohumeral y arquea posteriormente. Actúa como cable de suspensión para distribuir cargas en el manguito, ¿sabes? Ahorita vamos a ver el cablecito. Y bueno, para la estabilidad del manguito rotador, déjenme ponerlo aquí. Ahorita les paso los videos.
o menos tenemos que hacer primero la técnica de nuestra posición de medir, lo vamos a hacer ahorita en la exploración. Vamos a hacer rotación externa y rotación interna. Y el tendón se tiene que quedar en la corredera bicipital. ¿Hacia dónde se iría más el tendón del largo del bíceps si hay una luxación o inestabilidad? Siempre recuerden que va hacia medial, hacia el subescapular. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Bueno, hoy lo vemos en la práctica para que vean las maniobras dinámicas de estabilidad. Tanto a nivel, la estabilidad tendría que ser a nivel de la polea y a nivel del intervalo. ¿Saben? Y bueno, la exploración dinámica, lo que les decíamos, es hacer la rotación interna y se observa el contacto entre la tuberosidad menor y la apófisis coracoides. Eso también podemos ver datos de pinzamiento, se llama subacromial, pero hay dos tipos de pinzamiento: subacromial antero-inferior, que sería el subescapular, y antero-superior, que sería el supraespinoso. Entonces, más o menos esta es una visión. Me quise centrar en esto, en el intervalo rotador, porque creo que es algo que tenemos que conocer, es algo que es nuevo y es una exploración un poco más centrada a la estabilidad, y nos va a dar mucha información, aunque sea solamente del ligamento glenohumeral superior, para poder aportar en lo que es la capsulitis adhesiva. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esto? Dígame. No, fíjese, esta es la posición. O sea, podemos hacerla así, y si no, en la posición que les decía me voy a caer, ¿no? Esta posición es mejor porque podemos hacer un poco de giro del hombro para poderla buscar y centrar la imagen. Ahorita lo vamos a ver ahorita en la práctica. ¿Vale? Y esta imagen es la que tendríamos que poner ahora en nuestros deportes. El intervalo rotador. ¿Cuál sería digamos que en el reporte sería la valoración del ligamento coracohumeral, glenohumeral, que de abajo es la polea? Ahora, cuando estamos hablando de una inestabilidad del tendón del bíceps, el coracohumeral, puede haber ruptura del coracohumeral y el tendón se va a ir hacia el subescapular, o puede haber ruptura del glenohumeral y el tendón se va a ir hacia el subescapular. ¿Cómo sabríamos cuál ligamento se rompe? Si el tendón, fíjense, superior, si el tendón se va hacia arriba del subescapular, es coracohumeral, porque está estabilizando el techo. Si el tendón se rompe aquí, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia abajo, ¿no? Entonces, puede haber inestabilidad por ruptura del tendón, del ligamento coracohumeral, se va a ir hacia arriba, del glenohumeral se va a ir hacia abajo. ¿Sale? Y eso vamos a ver las maniobras. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta del hombro o algo más? Yo creo que algunas otras preguntas las podemos también aclarar con mucho gusto en la práctica. La mayoría de las situaciones de músculo necesitamos muchos movimientos dinámicos para que le demos más sabor, le demos más, enriquezcamos nuestro ultrasonido. Y yo les recomendaría a los que hacen ultrasonido, pues hay que hacer todo lo posible. No es tan difícil poder hacer las grabaciones. Yo compré una capturadora de video, la paso esa capturadora, la conecto al equipo, se pasa el video a la computadora, y todos los videos los grabo en mi cuenta de YouTube, todos son privados, y pues ahí no hay problema de que se me acabe la memoria y todo eso. Y los mando los videitos para que vean las maniobras dinámicas, porque si no, pues tenemos nuestros Cineloop también, pero luego a veces a mí se me olvida estoy con la maniobra y no le puse para grabar video, le pongo imagen y otra vez lo tengo que hacer. Entonces es mejor grabar toda la exploración para que podamos pues también mandarla al médico que nos lo está solicitando. Y también pues a las personas, ¿quién más nos podría pedir un ultrasonido de músculo?